El equipo jurídico de Chile entregó hoy un reporte a la presidenta Bachelet sobre el trabajo realizado en La Haya. Queremos conocer más detalles de este y de otros temas y para eso nos contactamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde. Ministro, la primera pregunta, el equipo chileno se fue con tarea para la casa, igual que el equipo jurídico boliviano. ¿Cuándo entregará Chile la respuesta a la pregunta del juez japonés sobre qué entendemos por acceso soberano al mar? Vamos a entregar la respuesta mañana temprano en La Haya a través de nuestra coagente, la embajadora María Teresa Infante. Ya está lista. Ya la hemos discutido intensamente con los asesores jurídicos nacionales e internacionales, así que será temprano en La Haya mañana en la mañana. Ministro, pero el plazo máximo y el último plazo, digamos, el deadline es el próximo viernes para entregar algunos comentarios extras que se pudieran añadir a esta respuesta que entregan los países mañana. Le pregunto, ¿eso es porque cada país conoce la respuesta del otro o no? Bueno, evidentemente sí. Mañana, una vez que venza el plazo para la respuesta, cada una de las partes conocerá la otra y podrá hacer comentarios a ese respecto. Por eso que los jueces dieron hasta el día viernes en caso que haya comentarios sobre la respuesta de la otra parte. Ministro, ¿y esa respuesta es pública o se mantiene en reserva? No, la respuesta será pública una vez que se entregue a la Corte, si la Corte así lo decide. Estamos en manos de la Corte en este sentido. Y en ese sentido, que cuando se le pregunta, cuando un juez pregunta qué se entiende por acceso soberano al mar, implícitamente está ahí la presencia de que, claro, un país no puede decir que acceso soberano al mar o tener soberanía sobre el mar es tener soberanía sobre un pedazo o un tramo de agua en el Océano Pacífico, sino que eso también implica un territorio. ¿Y la Corte es competente para dirimir casos de territorios? A ver, la pregunta es una pregunta realmente muy interesante, porque lo primero que hace es esclarecer, en la medida que las partes vayan dando a conocer con mayor transparencia y claridad su punto de vista, creo que eso es muy positivo desde el punto de vista de Chile. Ahora, la pregunta tiene que ver no solo con el concepto, sino que también con el tema de la jurisdicción. O sea, las dos cosas están presentes y de hecho entonces el juez Owada, el juez japonés, que es quien formuló esta pregunta, dice que aquí hay dos componentes. El primero, cómo entiende cada país esta idea del acceso soberano al mar, en primer lugar, y luego cómo eso tiene efectos en la cuestión de la jurisdicción que está viendo la Corte. Por cierto que nosotros vamos a responder en esos dos aspectos desde la perspectiva nacional. La perspectiva nacional es que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de un asunto que ya fue resuelto por un tratado válido y vigente que tiene ya 111 años. Así que nuestra respuesta evidentemente va a tratar de sustentar lo que hicimos en los alegatos orales. Y tratándose de territorio en tierra, a lo mejor me expresé mal, la pregunta es, ¿la Corte puede también hablar o tener una posición frente a territorio terrestre? Nosotros creemos que la Corte no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna jurisdicción para pronunciarse sobre cuestiones que fueron resueltas ya por un tratado como el de 1904. Y eso está claramente estipulado en el Pacto de Bogotá, en el artículo 6º, que es el que nosotros hemos invocado para sostener que la Corte no tiene competencia, sea para la dimensión territorial o marítima soberana del país que fue zanjada en este tratado que estableció de manera absoluta y perpetua, esos son los términos que utiliza el tratado, los límites fronterizos entre los dos países. Ministro,
Usted, dentro de el informe que le entregó hoy junto al agente Felipe Bulnes a la presidenta, sin duda también le habrá entregado el informe sobre la respuesta que entregó Bolivia a la pregunta del juez Greenwood, que efectivamente le pedía citar claramente en qué momento se había llegado a un acuerdo de negociación y claro, la respuesta de Bolivia fue: no hubo un momento mágico. Ahora, esa respuesta tiene un par de interpretaciones. Una es decir, efectivamente no hay ningún momento que claramente puedan decir, o Bolivia no se quiso casar con ninguna fecha para que si eventualmente la Corte Internacional acepte el caso, poder poner varias sucesivas, como así lo han dicho afuera de la Corte el agente y también el vocero de la demanda. ¿Cuál es la lectura que le da Chile? Bueno, yo creo que el juez Greenwood, que hizo esta pregunta a Bolivia, buscaba precisión. Y lo que no hubo en la respuesta boliviana fue justamente precisión, porque al decir la parte boliviana, los abogados de Bolivia, que no hubo un momento mágico o que hay distintas fechas, lo que hicieron fue eludir una respuesta. Y yo creo que eso es muy significativo, debiera ser tomado en cuenta por todos los jueces de la Corte. Yo creo que fue una pregunta muy relevante, pero no escuchamos una respuesta concreta, una respuesta precisa, que es lo que buscaba probablemente el juez al formular esa pregunta a Bolivia. Pero a su juicio, ¿fue evasiva o fue inteligente porque no se quisieron casar con una fecha? Yo creo que fue evasiva. Yo creo que no tenían una respuesta porque apuntaba el juez a ver cuándo surgió justamente este supuesto compromiso y evidentemente que allí no hubo una respuesta clara. Canciller, le quiero preguntar sobre las últimas declaraciones que ha expresado primero el presidente de Bolivia hace 2 días, quien ha dicho que Bolivia está preparada en caso de no proceder la demanda marítima boliviana planteada contra Chile en La Haya. Otras estrategias, dice, son nuestra reserva. Estamos preparados y sabe el equipo con el que debatimos oportunamente para esta demanda. ¿Chile está preparado también para responder en otros escenarios? Mire, nosotros estamos preparados para responder donde corresponde, que es ahora en la Corte Internacional de Justicia, como lo hemos hecho en los alegatos orales, para alegar la incompetencia de la Corte para conocer de este asunto. Yo creo que estas declaraciones reflejan quizás la reacción a un alegato más bien débil por parte de Bolivia, y es una señal confusa respecto a si van a aceptar o no un fallo que eventualmente les sea desfavorable. Y aquí han habido respuestas de distinto tipo por parte de las autoridades bolivianas. Así que veremos lo que ocurre en su momento, pero Chile siempre ha sido muy claro. Respeto a la Corte, respeto al derecho internacional y respeto a los tratados que han sido firmados libremente y ratificados por los congresos en ambos países. Ahora, como Bolivia dice que no va al fondo, que no trata del Tratado de 1904, si la Corte dice claramente que no tiene competencia o que no hay ninguna obligación de negociar, Bolivia también, acatando en estricto rigor lo que dice la Corte Internacional de Justicia, sí puede seguir con su demanda boliviana, con su demanda marítima, digo. Mire, la Corte es la más alta instancia jurídica del sistema de Naciones Unidas. Y sus fallos no son apelables, de modo que no hay otra instancia. Y es Bolivia quien decidió ir unilateralmente a la Corte, no fue Chile. Pero dicen que no se pronunciaría sobre el fondo. Dispuestos a aceptar. Bueno, justamente eso es lo que pretende Bolivia, pero lo que Chile ha dicho es que aquí hay una cuestión previa, una objeción preliminar respecto a la competencia de la Corte, porque está en juego un tratado. No solo el Tratado de 1904, que ciertamente está, pero la estructura de los tratados internacionales que le han dado estabilidad a las fronteras entre los países. Canciller, ¿cuánto complica al equipo jurídico o al mismo gobierno las declaraciones del actual y recién nombrado ministro de Defensa, José Antonio Gómez? Porque ya fue recogido en Bolivia esta declaración por el vicepresidente García Linera, quien ha dicho que es bastante curioso que tengan un ministro de Defensa que en un momento y en su corazón piensa una cosa y ahora puesto en un cargo tiene que admitir otra. Miren, no, esas declaraciones no nos complican para nada. El actual ministro de Defensa hizo esas declaraciones a título personal
y él mismo las corrigió tiempo después, justamente cuando Bolivia presentó la demanda en contra de Chile. De modo que este es un capítulo cerrado, la política exterior de Chile es una sola, la Presidenta de la República la fija, la determina, me corresponde a mí a través de la Cancillería implementarla y todos estamos muy claros y alineados en esta política de Estado. Perfecto, canciller. Bueno, le queremos agradecer a esta hora este contacto con CNN Chile y para tenerlo sumamente claro, ¿le corresponde entonces a la Corte publicar o no las respuestas que ambos equipos jurídicos dieron a la pregunta del juez japonés? Bueno, claro, porque ustedes saben, los alegatos orales, las respuestas que hubo fueron públicas y el entendimiento que tenemos es que esta respuesta, aunque sea por escrito, también sería pública en el momento que la Corte así lo determine. Perfecto, canciller. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.